Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la vida que glorifica a Dios. La palabra de Dios enfatiza la gloria de Dios como el propósito principal de la creación y de la redención. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y como consecuencia de esto, los hijos de Dios somos llamados a vivir y a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Dice Gálatas 1:5, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Así pues, la glorificación de Dios se produce y se manifiesta en la obediencia de los suyos a su voluntad revelada en las Escrituras en todo tiempo y circunstancia. Esto quiere decir que glorificar a Dios es un estilo de vida que busca honrar a Dios en todo lo que se hace, reconociendo su grandeza y viviendo en obediencia a Él. Dice 2 Corintios 4:6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios. En las palabras de Mateo 5:13 al 16, sobre las metáforas de la sal y de la luz, Jesús describe cómo deben vivir sus seguidores y cómo deben relacionarse con el mundo para que glorifiquen a Dios. Comencemos hablando de los súbditos del reino de los cielos, de cómo deben ser santos y vivir santamente. En el estudio anterior hablamos de las bienaventuranzas de Jesús y vimos que éstas describen el carácter de los súbditos del reino de los cielos. Mateo 5:3 al 12, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución, gozaos y alegraos. Estas palabras nos están hablando del carácter de los hijos de Dios. Y dicen no solamente cómo son estos hijos de Dios, sino las muchas cosas buenas que los hijos de Dios han recibido de parte de Él. Mateo 5:3 al 12, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por tanto, ser hijo de Dios es tener un carácter, una forma de ser y estilo de vida, pero también es tener un conjunto de privilegios de parte de Dios. Las bienaventuranzas nos muestran que las personas sin Dios deben pasar del reino del pecado del mundo al reino santo de los cielos para ser buenos, justos y felices. Solo así es posible esto. Y esto sucede por la salvación, pues por ella Dios traslada al pecador del reino de las tinieblas al reino de los cielos, para hacerlo pobre de espíritu y buena persona,
Los súbditos del reino de los cielos son felices, porque viven haciendo la voluntad de Dios de forma libre y voluntaria, y como expresión del nuevo carácter recibido. Los súbditos del reino de los cielos no solo tienen un carácter y unos privilegios inmensos, sino que deben vivir transformando el mundo. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios nos salva no solo para hacernos sus hijos, para cambiar nuestro carácter, hacernos nuevas personas, no solo para darnos privilegios presentes y futuros, cuando un día estemos en su presencia, no solamente nos salva para eso, sino también para que partiendo de eso seamos instrumentos de salvación para otras personas. Y para ello, la Biblia nos compara con la sal en primer lugar. Jesús compara a sus discípulos con la sal. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. En la antigüedad, la sal era muy valiosa y se utilizaba para sazonar, para dar sabor a los alimentos y también para preservar y purificar los alimentos y otras cosas. Los discípulos, como sal de la tierra, deben transmitir el cambio redentor y santificador recibido, operado en ellos, al mundo. Y deben transmitirlo para mejorar lo malo que hay en el mundo por el pecado, para preservar lo poco bueno que hay en el mundo por la gracia común. Los cristianos, como sal, deben actuar en el mundo con su sola presencia. Por eso Jesús compara a sus discípulos con la sal. Pero también los compara con la luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz, como todos saben, sirve para disipar la oscuridad. La oscuridad. Donde hay oscuridad, se enciende una luz y desaparece la oscuridad. Y en su lugar hay no solo luz, sino vista. Se ven las cosas. Por tanto, podemos decir que la luz revela la verdad de las cosas. En oscuridad no se sabe qué hay. No se sabe dónde está cada cosa o qué cosas hay, porque la oscuridad lo impide. Pero la luz revela la verdad de las cosas. Y como luz del mundo, los discípulos de Jesús debemos ser un ejemplo de justicia, de bondad y de verdad para los demás. Debe ser siempre así. La imagen de la ciudad en la colina y la lámpara en el candelero enfatiza que la luz de los discípulos debe brillar en su lugar, en alto, para que todos la vean, para que todos puedan salir de las tinieblas. El significado de las dos metáforas de Jesús sobre el modo de vida de sus discípulos es evidente. Los discípulos de Jesús deben tener un impacto positivo en el mundo,
como hace la sal. Los discípulos de Jesús deben ser un ejemplo de bondad y de verdad, como hace la luz. La advertencia sobre la sal insípida o de la luz que se oculta se refiere a la pérdida de esta influencia positiva. Si ello sucede, los discípulos pierden el propósito del plan redentor de Dios para el mundo a través de ellos. Por eso es necesario que consideremos a continuación cómo los súbditos del reino de los cielos deben vivir para la gloria de Dios. Jesús quiere que seamos sal y luz. Jesús quiere que nuestras buenas obras sean sal y luz para el mundo. Quiere que nuestras buenas obras sean vistas por todas las personas del mundo como sal y luz. Mateo 5:13 al 14 y 16. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero no para la propia gloria, sino para que la gente conozca a Dios y le glorifique. Esto es muy importante recordarlo. Tenemos que ser santos, tenemos que ser justos, tenemos que tener amor, bondad, justicia. Tenemos que ser sal y luz para el mundo, pero no para nuestra propia gloria. Para que digan qué buenos somos, qué buenas son estas personas, qué maravillosas son estas personas. No. Los hijos de Dios, los hijos del reino de los cielos, deben vivir de tal manera que sus acciones traigan gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es glorificar a Dios? Tenemos que responder que glorificar a Dios implica reconocer y mostrar su grandeza, su bondad y su perfección en todas las áreas de la vida. Esa grandeza, bondad y perfección experimentada por nosotros en nuestras vidas, debemos mostrarla a la gente del mundo y debemos mostrarla a través de nuestras vidas, a través de cómo esas manifestaciones divinas están en nuestras vidas. Glorificar a Dios implica dar a conocer a Dios, a su poder, a su gracia, a su misericordia en nosotros. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Filipenses 4:20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Glorificamos a Dios cuando mostramos a Dios en nuestras vidas. Porque glorificar a Dios es reflejar su carácter, su poder, su misericordia, su bondad en nuestras vidas, mostrarla a los demás. Se glorifica a Dios cuando nuestras vidas reflejan en hechos objetivos, reales, el amor, la justicia, la misericordia de Dios. Y lo muestran todo ello en santidad, en una conducta santa, perfecta y justa. Juan 13:31 al 32.
Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Glorificamos a Dios cuando mostramos a Dios en nuestras vidas. Cuando la gente que no cree por la palabra en Dios, esa gente puede ver a Dios en nuestras vidas. Cuando le hablamos del amor de Dios, la gente puede dudar. Cuando hablamos de la justicia de Dios, Dios puede dudar. El hombre puede dudar. Cuando hablamos de cualquier cosa maravillosa de Dios, el hombre incrédulo puede dudar. Pero cuando mostramos a Dios, a ese Dios maravilloso en nuestras vidas, entonces estamos glorificando a Dios. Juan 13, 31 al 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Jesús glorificaba al Padre a través de su vida. Nosotros debemos glorificar a Dios a través de nuestras vidas. La gloria a Dios no se le da meramente con la boca, también con la boca, pero no meramente con la boca, sino que conlleva toda una vida vivida en frutos de obediencia, obrando sus justos mandamientos y enseñanza. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La obra de Dios en nuestra vida real, vista por los hombres, glorifica a Dios. Porque, ¿cómo se glorifica a Dios? De todo lo dicho se desprende, pero ¿cómo se glorifica a Dios? Pues hablando según la palabra de Dios, pero sobre todo sirviéndole en su poder y para su gloria. Hablando y hablando no solo con la boca, sino con los hechos que a su vez avalan lo que decimos con la boca. Cuando hablamos de Dios, de lo que es, de lo maravilloso que es, y vivimos todo lo que decimos de Dios, lo vivimos en nuestras vidas, estamos avalando con la vida lo que decimos con la boca. Por el contrario, aquellos que dicen y no hacen, pisotean con sus vidas lo que dicen con sus bocas. Por tanto, ¿cómo se glorifica a Dios? Pues hablando y haciendo, obrando según hablamos. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra y obras deben ir siempre de la mano. Fe y obras deben ir siempre de la mano. Porque es haciendo su voluntad que agradamos a Dios, que
mostramos al mundo la realidad de esa voluntad de Dios. Si hablamos de la salvación con amargura, con queja, con tristeza, pues el mundo dirá, bueno, no debe ser tan gran cosa lo que ellos dicen que tienen o creen, si viven así, tan amargados y tan tristes. Pero si hablamos de la salvación, al mismo tiempo que tenemos gozo, que tenemos alegría, que tenemos confianza, entonces la gente verá que nuestra fe en el Señor, en sus palabras, la acreditamos con nuestras vidas. Al hablar y hacer su voluntad, mostramos que Dios está en nosotros, guiando nuestros pasos. Hebreos 13, 21. Dios os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando Dios actúa en sus hijos, el mundo puede percibir que Dios actúa en nosotros. Por la boca y con la vida hablamos de Dios, glorificamos a Dios. Romanos 15, 7. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La actitud de amor fraternal entre los creyentes es muy importante. Si hablamos de Dios, pero al mismo tiempo criticamos a los hermanos o nos quejamos de los hermanos o tenemos una actitud negativa ante los hermanos, la gente lo ve y ve la contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Por tanto, si creemos, si vivimos en el Señor, tenemos que mostrar a ese Señor por nuestras obras. Y una de ellas es el amor a los hermanos. 1 Corintios 10, 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hace un cristiano, la hace para la gloria de Dios, sea grande o sea pequeña, todo para la gloria de Dios. Por eso en la boca de un cristiano debe estar presente permanentemente, no como una muletilla, sino como un acto de convicción: gloria a Dios, siempre gloria a Dios. Siempre que sucede algo bueno, siempre que pasa algo bueno, gloria a Dios. Confiando en Dios en todo tiempo y circunstancia, reconocemos su permanente provisión, su permanente cuidado de nosotros. Romanos 4, 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aún en momentos de dificultad como este, en la vida de Abraham, hizo que él se fortaleciera en fe, mirara para adelante, mirara para el Señor, aún en momentos de debilidad. Y esto hizo que su fe fuese manifestada como fuerte ante los ojos del prójimo, de los que veía. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la vida que glorifica a Dios. Y hemos dicho que en Mateo 5:13 al 16, Jesús nos presenta un llamado triple: a la santidad personal, al servicio transformador y a la glorificación
de Dios. La vida del discípulo es un faro que ilumina en la oscuridad, que disipa las tinieblas, que muestra el peligro, que libra del peligro. La vida del cristiano es como la sal que preserva la bondad y testifica del amor divino. Es un testimonio vivo de la misericordia divina. En esencia, Jesús nos invita a vivir de tal manera que nuestras acciones y palabras sean un reflejo constante de su gloria, impactando positivamente al mundo que nos rodea. Dice 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos que todas las cosas buenas que hay en nuestra vida procedan de ti. Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas, por hacernos tus hijos, por darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, por darnos el carácter de los hijos del reino, ese carácter que te glorifica, ese carácter que hace tu voluntad, ese carácter que en definitiva busca extender tu reino en el mundo. Ayúdanos a entender que no es solamente con la palabra, sino también con los hechos, que se habla de ti a los demás. Gracias, Señor. Una vez más te seguimos dando gracias por la salud que nos estás dando. Gracias, Señor, por la recuperación que estamos experimentando. Muchos, Señor, que hemos sido operados, que hemos sido objeto de tratamientos diversos. Gracias, Señor. Gracias por Toño, por Bárbara. Gracias por Omán, por Susana, por mí. Gracias, Señor, por otros que están, a pesar de otras circunstancias, están experimentando tu gracia y bondad infinita. Bendito seas, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.